es tan amoroso, Señor. Yo te pido, Señor, que esta escuela dominical sea bendición para los que están aquí, Señor. Tú cuida a los que están de camino, Señor, que vengan con bien, Señor, y que no se pierdan esta bendición de escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra sea de bendición para nosotros y que podamos aprender lo que tú quieres hablar y decirnos esta mañana, Señor. Y todo esto te lo pido por el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y hoy lo que vamos a aprender es, el título se llama Cuando tus circunstancias no alcanzan. Y dice, la gracia de Dios te sostiene para atravesar cualquier circunstancia. Y a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos cambios bruscamente. A veces estamos, que queremos celebrar el cumpleaños de un hijo de nosotros, ¿verdad? Y lo queremos celebrar en el patio de la clase y de momento hay ese aguacero y tenemos que cambiar porque pensamos que ese día iba a ser soleado y se nos dañó, ya no podemos hacer en el patio de la casa. O a veces tenemos planeado una cirugía para el día y queremos salir de eso, ¿verdad? Y el médico se le presentó algo, tiene que dar un seminario y nos llaman del hospital, mira, tenemos que cancelar la cirugía porque el médico tiene algo planeado y no podemos operar ese día, ¿verdad? Y uno se desespera y hay que cambiarlo, ¿verdad? Y así, lamentablemente, el apóstol Pablo vivió cambios, ¿verdad? Pero él entendía que la gracia de Dios lo podía sostener de día, de noche, en la oscuridad, cuando había, en todo momento, porque él sabía que Dios lo iba a sostener. Y así nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Dios, en cualquier cambio que nosotros tengamos en nuestra vida, Él nos va a sostener. Amén. Así que un voluntario o una voluntaria que nos lea 2 de Corintios 1, 8 al 10. Si hay un voluntario o una voluntaria, si no lo leo yo. Amén. Amén. Porque hermanos, no queremos que sabéis acerca de esta tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abundados sobremanera nos caían nuestra fuerza, da todo que aún tenemos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos nosotros mismos de la muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y quien esperamos que nos librará de tanta muerte. Amén. Y aquí el apóstol Pablo está compartiendo con los hermanos de Corintio las dificultades extremas que él y sus compañeros enfrentaron en Asia. Aquí probablemente él estaba en Efesios. Y Pablo menciona que fueron abrumados más allá de sus fuerzas al punto de perder las esperanzas de sobrevivir. Y este sentimiento de desesperación, ¿verdad? Y aquí la sentencia de muerte que sintieron los enseñó a no confiar en sus propias fuerzas, sino en Dios, quien es el que tiene el poder de resucitar a los muertos, ¿verdad? Y Pablo destaca que Dios los libró de ese gran peligro de muerte y expresa su confianza que Dios continuará librándolos en el futuro. Y la importancia de este versículo es que nosotros tenemos que confiar en Dios en medio de las tribulaciones y reconocer que nuestra esperanza y salvación vienen de Él solamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que en el pasado Dios estuvo con nosotros, que en el presente Dios está con nosotros y que en el futuro Dios estará con nosotros, así como lo estuvo con Pablo. Nosotros no podemos depender de nosotros mismos, sino que tenemos que depender de Él todo el tiempo, ¿verdad? Y no podemos jamás confiar en nosotros mismos, en que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y esto es lo que Pablo reconoce. Pablo reconoce que no, en su crisis él tenía que depender de Dios, y nosotros tenemos que aprender eso del apóstol Pablo, ¿verdad? Y a veces Dios usa
ese quebrantamiento, ¿verdad? Para formar nuestra dependencia de Él. Porque a veces nosotros creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, y a veces cuando nos quebrantamos, cuando estamos ahí abajo, es que decimos, ay papá Dios, ayúdame. Es cuando decimos, le necesito. Lamentablemente así es que pasa. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, tú no puedes solo, tienes que confiar, tienes que dejar que Dios te guíe, ¿verdad? Y cuando nos quebrantamos, ¿verdad? Es cuando nos formamos dependientemente, ¿verdad? Nos dependemos de espiritualmente y auténticamente de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? A veces tenemos que pasar estas cosas para poder aprender a depender más de Él. Segunda de Corintios 12, 6 al 8, ¿quién lo quiere leer? Voluntario, voluntaria. Amén. ¿Quiere leerlo, hermano? Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mide o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Amén. Y aquí el apóstol Pablo lo que está hablando es sobre las revelaciones extraordinarias que él ha recibido, ¿verdad? Y para evitar que se enorgullezca debido a estas revelaciones, se le ha dado un aguijón en la carne. Y les voy porque busqué bien en lo que es el aguijón, y hay 3, creo que, bueno, quizás hay más, ¿verdad? Pero busqué en el Antiguo Testamento, el aguijón se usaba para describir sufrimiento. Aquí el aguijón de la carne, se refiere a la aflicción persistente que lo humillaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Y la dependencia a la gracia de Dios. Y inclusive, obviamente, eso son una metáfora, y inclusive hay otro, el apóstol Pablo también habla del aguijón de la muerte en 1 de Corintios, y se refiere al pecado que conduce a la muerte. Y me pareció como que interesante. Eso es una nota. Pero seguimos con el versículo. Se le había dado un aguijón de la carne, que en este caso era la aflicción a la humillación, ¿verdad? Y que él describía como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y este aguijón, en una forma que era de mantenerlo humilde y dependiente de Dios, Pablo mencionaba que ha rogado al Señor 3 veces para que le quite ese aguijón, pero Dios no lo ha hecho. Y este pasaje lo que subraya es la idea de que a pesar de las grandes bendiciones y revelaciones que podemos recibir, siempre debemos mantenernos humildes y recordar nuestra dependencia de Dios. Las dificultades y pruebas que enfrentamos pueden servir para mantenernos enfocados en nuestra fe y en la gracia de Dios. Y a veces no es lo que uno quiere en la vida. A veces uno le pide a Dios las cosas y es lo que uno quiera. Uno pide en oración y yo quiero esto. Mira, señores, yo siempre oro y yo digo, no, yo trato de no olvidarme lo que tú quieras, Señor. Que se haga tu voluntad, ¿verdad? Porque no es que me quites la carga, dame la sabiduría para llevar la carga, ¿verdad? Es lo más bonito. Dame la sabiduría para poder llevar esa carga. Si es una prueba, dame la sabiduría para llevar. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Dame la sabiduría para poder llevarla. Y entonces, esto es tan bonito, ¿verdad? Que cómo nosotros podemos aplicar es que Dios permite, ¿verdad?, las debilidades para protegernos del orgullo y mantenernos dependientes de Él. Nosotros no podemos ser
orgullosos, nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que siempre recordar que Él es el que nos sostiene y nosotros tenemos siempre que depender de Él. Nosotros sin Él no somos nada. Nosotros con nosotros mismos no podemos hacer nada. Y esa dependencia que nosotros tenemos que crear, tiene que ser algo automático en la vida de uno, como uno automáticamente prende el carro, ¿verdad? Como por las mañanas para ir a trabajar. Mira, ora automático, levántate, gracias Dios mío por un día más de vida. O sea, tiene que ser algo automático, ¿verdad? Así que es tan bonito, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos está enseñando a que nos aprendamos a depender de Dios. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. ¿Quién? Yo. Miguel. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y el apóstol Pablo aquí está compartiendo una revelación que recibe del Señor, ¿verdad, Dios? Y le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es lo que significa que la gracia de Dios es suficiente para Pablo y que el poder de Dios se manifiesta plenamente en medio de la debilidad humana. Qué bonito que Pablo reconoce que solamente lo que necesita a Dios en su vida, ¿verdad? Así como nosotros solamente lo que necesitamos es a Dios y a Jesucristo en nuestra vida, no necesitamos nada más. De nosotros tenemos a Él y necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más, ¿verdad? Y Pablo en respuesta decide gloriarse, ¿verdad?, en su debilidad para que el poder de Jesucristo repose sobre él, ¿verdad? Y esto lo que demuestra es una actitud humilde y una dependencia total de Dios, ¿verdad? Pablo nos explica, ¿verdad?, que por amor a Cristo se goza en sus debilidades, afrenta, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando Él es débil, entonces es fuerte. Y esa fortaleza es la dependencia que Él tiene del poder de Dios. Amén. Y no en sus propias capacidades. Porque nosotros, nuestras capacidades, ¿quién nos las da? Si no es de Jesucristo, si no es Dios. Nosotros en realidad no podemos hacer nada por nosotros mismos. También el apóstol Pablo subraya la importancia de reconocer nuestras limitaciones y confiar en la gracia y en el poder de Dios para enfrentar cualquier situación, porque la verdadera fortaleza se encuentra en la dependencia de Dios. Amén. Y ¿verdad? Lo que podemos concluir es que el sufrimiento, porque a veces nosotros, ¿verdad?, por tercos sufrimos, no es una señal de abandono, sino una formación espiritual. Es porque a veces sufrimos por no obedecer, por no depender de Dios, y Dios nos está transformando, ¿verdad? Nos está haciendo madurar, ¿verdad? Y Él permite estas crisis para romper esta autosuficiencia que nosotros tenemos, que nos creemos que nos la sabemos todo y que somos autosuficientes, para enseñarnos a que dependamos de Él, ¿verdad? Y la fe madura reconoce que Dios no solo salva, sino que sostiene y libera continuamente. Dice, la otra es: la esperanza cristiana no se basa en circunstancias, sino en el carácter de Dios. La humildad es más valiosa que la exaltación personal. Una persona humilde lo dice todo. Dios puede usar la debilidad como protección espiritual. Una oración sincera no siempre causa las circunstancias, pero transforma el corazón.
La gracia de Dios es suficiente para sostenernos incluso cuando no somos liberados del sufrimiento. Porque a veces, yo les digo, a veces no quiere decir que no vamos a sufrir, pero si pedimos sabiduría, vamos a saber o vamos a tener las herramientas cómo sobrellevar las cosas, ¿verdad? La gracia de Dios nos sostiene, no siempre elimina el sufrimiento, pero siempre sostiene al creyente. La debilidad no es un fracaso, sino oportunidad para que Cristo se glorifique. La madurez espiritual se mide por la capacidad de depender de Dios, no por la autosuficiencia. Y el gozo en medio del dolor es posible cuando entendemos que Dios está obrando en nosotros. Amén. Pastor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Alguna de las cosas que podemos haber aprendido de esto es que la confianza en Dios en nuestras tribulaciones determina el estilo de vida que nosotros tengamos para con Dios, ¿no es cierto? Aquí vemos a Pablo que estaba pasando por diferentes tribulaciones. Él habla de alguna de ellas. Y él hablaba acerca de este aguijón, ¿verdad? Que muchos teólogos lo denominan. Él dice que tenía un aguijón en la carne. Esto, de acuerdo a los teólogos, hermanos, pudo haber sido que él sufría de espalda, ¿verdad? De los azotes que él sufría, ¿verdad? Por parte de los líderes de esa ocasión, que tal vez él sufría de cataratas. Pudo haber sido también otro aguijón que él llevaba, en la cual decía que le molestaba, y sin embargo podemos ver de que él tenía ese ímpetu, ¿verdad? De siempre estar sirviendo al Señor y estar dispuesto. Algo que me llamó la atención de Pablo es que él decía, yo pudiese gloriarme en la carne, y él dice, y no estaría mal, no sería insensato, si usted leyó eso, en la cual él está diciendo, miren, tengo muchas cosas por la cual podría decir que he logrado en el Señor, pero él prefería más bien mantenerlas en humildad, mantenerlas, que la gente viera más bien lo que él estaba haciendo, que la gente viera en él lo que él decía, más de lo que él podría aparentar, porque recuerden, hermano, las apariencias engañan a las personas. Pero él decía, prefiero que la gente vea de mí lo que yo hago en Cristo. Y eso es muy importante, eso tiene mucho que ver, porque muchas veces podemos ser el alarde, somos cristianos, somos esto, somos lo otro, pero Pablo estaba diciendo, prefiero que la gente vea en mí lo que yo soy, porque el carácter de nosotros no se mide en cuanto a algo intangible, hermano, sino en algo que la gente vea, algo que la gente pueda escuchar y ver en nosotros, que hay una adherencia y coherencia con nuestro estilo de vida. Él dice que a pesar de todo esto, él decía al Señor, el Señor escuchaba, ¿verdad? Del Señor decir, bástate mi gracia. O sea, muchas veces podemos estarnos con diferentes problemas en nuestra vida, hermano, y no podemos quejar porque nos falta eso. De hecho, de eso trata el mensaje para este día, ¿verdad? De la gracia de Dios. Pero, hermano, con tener, como decía la hermana Gladys, con nosotros levantarnos y poder decir, gracias Señor porque estoy con vida, hermano, ese es una forma, un estilo de vida, es una actitud positiva que nosotros podemos demostrar ante un mundo bastante hostil. El decir, por ejemplo, gracias Señor porque tenemos a nuestros hijos con nosotros, o gracias Señor porque tenemos alimentos. Hermano, estaba leyendo la otra vez, hermano, acerca de las personas, la cantidad de personas, hermano, que no tienen un techo donde vivir. Usted se sorprenderá los millones de personas que no tienen alimento, por ejemplo, en su casa. Y nosotros, hermanos, teniendo techo, teniendo comida, teniendo familia en nuestro hogar, teniendo comida, teniendo salud, nos quejamos. Y eso dictamina, hermano, qué es lo que va a hacer con nuestra vida. Recuérdese, son estudios que se han hecho, que si usted no es feliz o usted no tiene gozo usted con lo que tiene, mucho menos lo tendrá con lo que no tiene. Hay personas que no solamente se quejan de lo poco que tienen, sino que también se quejan de lo que no tienen. Y créanme, hermano, si usted no es feliz con lo poco que tiene, no va a ser feliz también con lo mucho que pueda tener. Así es que hay que aprender a tener contentamiento, como dice Pablo, porque esto es lo que agrada a Dios. Y sobre todo que recuérdese que el agradecimiento, hermano, demuestra en nosotros humildad. ¿Y qué es la humildad, hermano? El reconocer, hermano, lo poco o nada que somos nosotros.
¿Con qué compara Dios nuestras vidas? La palabra de Dios dice que somos insignificantes en el sentido de que, hermano, somos nada en este mundo. Somos como una arena del mar. Somos como un grano de arena. Somos como un granito de mostaza. Somos ese alguien, pero sin embargo, cuando nosotros nos sentimos así es que Dios nos engrandece. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que al soberbio, ¿qué pasa? Al orgulloso, ¿qué le pasa? Dice que Dios lo ve de lejitos. Pero aquella persona humilde, ¿cómo lo ve Dios? Lo ve de cerca, que significa que lo toma en cuenta. Es decir, Dios ve nuestra humildad, hermano, y Dios dice que provee esa gracia, porque para que nosotros podamos reconocer nuestros errores, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Humillarnos. Y humillación muchas veces tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque una persona humillada, ¿qué es lo que nosotros pasa por nuestra mente? Una persona humillada, podemos pensar que es una persona que todo el mundo lo pisotea, que una persona, refiriéndonos al verbo de humillación, ¿verdad? De que es una persona que no vale mucho, pero no, al contrario, para Dios una persona humilde implica una persona sometida a Él. Recuérdense que el ser cristiano no es decirlo, sino el de demostrar esa capacidad de reconocer nuestros errores. Dios nos toma como hijos, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios nos toma como hijos? Primeramente cuando con humildad podemos decir, Señor, me arrepiento. Cuando decimos a ese ego, lo decimos, no, voy a menguar para que Dios crezca en mi vida. Esa es la humildad. Humildad no es vestirse andrajosamente, ¿verdad? Como un indigente y mostrando pobreza en el sentido en el sentido físico. No, la pobreza de hecho no es ni siquiera físico. La pobreza, ¿qué es? Es mental. Entonces no podemos pensar de que por andar, ¿verdad?, vistiéndonos humilditos, hay personas que se visten, ¿verdad?, cubiertos hasta las muñecas de las manos, ¿verdad?, y andan bien cubiertos, pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Cómo está ese corazón? Luego Pablo nos habla también acerca de esa madurez espiritual. ¿Cómo adquirimos madurez espiritual? Precisamente por medio de la humildad. Adquirimos madurez espiritual primeramente sometiéndonos a Dios, hermano. Primeramente adquirimos madurez espiritual cuando dejamos morir el yo y dejamos que Dios crezca en nuestra vida. Así que vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar, vamos a tener un momento de convivio, si quiere cookies, ahí hay cookies o un cafecito, pero vamos a tener un tiempo ameno y luego empezamos nuestro servicio, hermano, a las 12. Dios amado, gracias en esta oportunidad que nos da de poder saber, Señor, que su gracia es suficiente para nosotros, Señor. No necesitamos más, Señor, con lo que tenemos nos es suficiente, Señor, porque usted nos ha enseñado que aún en la escasez, en la prosperidad, Señor, siempre debemos de estar gozosos, siempre debemos de proveer, Señor, esa gratitud, esa actitud, Señor, de humildad, Señor, que siempre debe de caracterizarnos a los hijos suyos, Señor. Le pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras fallas, Señor, que nos enseñe, Señor, que en esta vida, Señor, si solamente le tenemos a usted, no necesitamos absolutamente nada, Señor, porque usted provee, Señor, llena ese vacío, Señor, que no lo llena, Señor, las riquezas, no lo llena, Señor, el mundo, Señor, cualquier placer del mundo no lo provee, Señor, sino que le damos gracias por esa actitud, Señor, que siempre nos debe de caracterizar a nosotros, una actitud de humildad, Señor, una actitud de dar gracias siempre, en todo, Señor, ya sea en pobreza, en riqueza, Señor, en abundancia, como decía el apóstol Pablo, Señor, siempre debe de haber en nosotros, Señor, un motivo de agradecimiento, porque hay más de 10,000 razones, Señor, por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Permita, Señor, que nosotros podamos ver, Señor, esas razones que tenemos, Señor, para ser agradecidos primeramente con usted, Señor. Ser agradecidos por incluso aquellas cosas, Señor, que pasan desapercibidos en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que nos ayude a entender, Señor, que tengamos un aliento de vida, Señor, ya es motivo para estar súper agradecidos, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga a los que vienen en camino, bendiga, Señor, a los que estamos presentes, Señor, que hemos decidido, Padre Santo, adorarle en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Podemos saludarnos, hermanos, y pasar a tomar un cafecito.